sobre el milagro. Dice, en la aparición de Monte de Faro de Luz, la Virgen ha revelado este mes pasado de diciembre que el milagro será el próximo jueves, que coincida con el día de San Pascual Bailón, es decir, 17 de mayo del 2029. Bueno, las apariciones de Monte Faro de Luz están en Extremadura, cerca de... se me olvida en este momento el nombre del pueblo, sí, San Vicente de Alcántara o algo así, si no me equivoco. Cerca de la frontera con Portugal. Y yo he estado, personalmente, ahora algo más de 5 años, se aparece una vez al mes la Virgen, y por lo visto en la aparición de diciembre ha dicho esto. Yo no lo conozco porque no lo estoy siguiendo. Deben ponerse los mensajes, yo no recuerdo haberlo visto, pero ahora mismo ya no sé, no me ha dado tiempo a mirarlo en internet, ¿eh? Y entonces, pues vamos a ver, aquí dice que el milagro sería el 17 de mayo del 2029. Bueno, pues yo tengo que decir que este fue el análisis temporal del milagro que yo hice no hace muchos meses, ¿eh? Si no me equivoco, quizás en el mes de mayo, ¿no? En estas sesiones. ¿Dónde ocurrirá el milagro? En el entorno visible del cielo, en los alrededores de Garabandal. Hay que reconocer que a Garabandal solo se podrá llegar por el sur, porque por el norte estará inundado. También se dará en otros lugares de apariciones, como en Guadalupe y en Bellugore, al menos. ¿En qué tiempo ocurrirá? Dice, siempre se ha dicho esto por las niñas de Garabandal. Jueves, mártir de la Eucaristía, entre el 8 y 16 de marzo, abril o mayo. Por tanto, no es el 17 de mayo, parece como escogida la fecha para decir, sí, es un santo de la Eucaristía, San Pascual, pero no es un mártir de la Eucaristía. Parece que está escogido el 17 de mayo para salirse justo de lo que está diciendo las niñas en Garabandal, ¿no? Porque en el momento actual estos datos limitan las fechas posibles a los días 11 y 13 de abril, que es San Estanislao, y 13 San Hermenegildo. Conchita sabe la fecha y lo anunciará 8 días antes. Si Conchita sabe la fecha y lo anunciará 8 días antes, ¿qué necesidad tiene la Virgen de decir que va a ser en otra fecha? ¿Por qué no se lo dijo a Conchita? ¿Por qué no nos lo...? En fin, no lo sé. A mí esas cosas me extrañan, ¿no? Tengo que decir que yo no he seguido las apariciones de Monte de Faro, ¿no? De Luz, ¿no? Pero desde luego aquí está claramente contradiciéndose con otras cosas anteriores. Que por cierto, también en el Monte de Faro de Luz pues se habla de Garabandal positivamente. Ocurrirá dentro de los siguientes 12 meses del aviso, muy posiblemente en año diferente. Coincidirá con un acontecimiento jubiloso para la Iglesia. Un hecho singular de la Iglesia que ocurre en contadas ocasiones y que nunca ha sucedido en mi vida, decía Conchita. Nada nuevo ni extraordinario, sencillamente es algo raro. Como la definición de un dogma, algo que afectará a toda la Iglesia. No será un dogma porque Conchita ya vivía en el año 50, cuando fue el último dogma. Ocurrirá el mismo día que el milagro, pero no como consecuencia de este, sino como coincidencia. Entonces, ¿qué posibilidades hay de acontecimientos de este tipo? Por ejemplo, la unificación de las fiestas de la Pascua para toda la cristiandad, que está profetizada por la Nuestra Señora de Sufanié en Damasco, en Siria. Dice, el Papa Francisco dijo en el 2015, tenemos que llegar a un acuerdo para una fecha común, que podría ser el segundo domingo de abril. Entonces, la unión de la Iglesia Católica y la Iglesia Ortodoxa, según las apariciones de Nuestra Señora de Sufanié, será posterior a la unificación de las fiestas de la Pascua. Quizás este sea el hecho. Y entonces, pues, en el 2023 sería el 13 de abril y el milagro, y entonces pues coincidiría el anuncio de eso con
con el propio milagro. No es algo relacionado, pero coincide, por casualidad. Cuanto a la hora del milagro, se dice que será hacia las 20:30 y durará unos 15 minutos. La hora oficial de la puesta de sol, el día 10 de abril, en Santander, son las 21:45. La hora solar son 136 minutos menos que la oficial, por tanto, a las 20:30 solares, que sería la hora del milagro, en Santander el 10 de abril son las 23:01 oficiales. Entonces, por tanto, la hora, he dicho que la hora no será la solar, sino la oficial. Porque esto ya sería muy tarde, ¿no? Para un milagro. El 10 de abril en Santander, el corazón de la constelación de Virgo está visible a 10 grados de altura a las 20:30 oficiales y a 35 grados de altura a 20:30 solares. Lo importante es que las 20:30 es la hora de la institución de la Eucaristía, más o menos. Entonces, hay un significado espiritual en los datos anunciados sobre fecha y hora, que son referencias a la Eucaristía, por el santo mártir, referencias a símbolos bíblicos, y entonces la posible fecha real de ocurrencia del milagro, pues también podríamos ver si es una señal en el cielo que aparece la mujer, pues podemos analizar también a ver si hay alguna señal en el cielo pues relativa a esa fecha. Y encontramos que efectivamente de las próximas configuraciones astronómicas que describen la señal de la mujer, podríamos tener la siguiente. Perdón. Sí, podríamos tener el análisis siguiente. Vamos a ver. Fiesta de un mártir de la Eucaristía, que significa morir por confesar la Eucaristía, que ocurrirá en la abominación de la desolación. Es un testimonio sobre la Eucaristía antes de que sea eliminada la Eucaristía. Jueves será el día del milagro porque es un día de la semana tradicionalmente dedicado a la Eucaristía. La hora del milagro es la hora de institución de la Eucaristía, el Jueves Santo. Y los símbolos bíblicos son el 8 y el 16, es una alusión a la resurrección de Cristo y a nuestra resurrección, la resurrección nuestra, o a la transformación si quieren también. La hora es cercana a ponerse el sol, que comienza el nuevo día para los hebreos, nueva época. Es la hora del sueño de Jacob, la escala al cielo por donde suben y bajan ángeles, que es símbolo de las primicias. Es la hora de la alianza con Abraham por la posesión de una nueva tierra. Y es la hora que traían los enfermos a Jesús en Cafarnaúm para que los sanara, como ocurrirá en el milagro. Todo ello junto, pues entender esas pistas, fijarse en esas pistas, que la Virgen no las dio para que no fueran consideradas y se tiraran a la basura, sino para estar en vela, porque si no estás en vela vendré como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pues es gloria de Dios tener secretos y honra de reyes penetrar en ellos, dice el libro de los Proverbios. Y también dice el Salmo que el secreto del Señor es para quienes le temen, le buscan. Entonces, bueno, pues me voy a ir directamente al calendario, mártires de la Eucaristía. Tenemos entre el 8 y el 16, Conchita se centró en abril de los 3 meses, así lo escribió una amiga suya francesa, y ella misma, la Conchita, olvidó citar una vez marzo y otra vez mayo en 2 entrevistas públicas en televisión. El 11 de abril San Estanislao, el 13 de abril San Hermenegildo. En los próximos años cae el 11 o el 13 de abril en 23, 24, 28 y 30.
Entonces, las configuraciones astronómicas dice que la descripción de la señal de la mujer en el Apocalipsis es una descripción astronómica. Apareció una gran señal en el cielo, una mujer, que es Virgo, que es la única constelación mujer, vestida de sol, la luna a sus pies, corona de 12 estrellas, constelación de la corona boreal, y iba a dar a luz. Júpiter es el simbolismo del Mesías, entonces fue el astro principal de las 8 conjunciones de la estrella de Belén. Por tanto, hay una configuración astronómica que permita hablar de Virgo, el Sol, las 12 estrellas, la Luna a sus pies de Virgo y Júpiter, pues se puede aplicar a al momento del milagro, al fin y al cabo. Entonces, esto se interpreta como cuando Júpiter y el Sol se encuentren dentro o iluminen de frente el vientre de Virgo con la luna a los pies. Esto ocurre aproximadamente cada 6 años durante 30 a 50 días en la época de abril o de septiembre-octubre, en las próximas coincidencias. La condición de que la luna esté a los pies marca un día exacto. Y entonces, en la profecía de Garabandal se limita a que ese único día tiene que ser un jueves, entre el 8 y el 16, fiesta de mártir de la Eucaristía. Analizado en los próximos años estas situaciones astronómicas, llegamos a la conclusión de que entre el día 12 y 13 de abril del 2023, Júpiter y Sol tienen una conjunción, tal como se solicita, ¿no? Esta fecha es fecha posible de milagro de Garabandal porque es un jueves mártir de la Eucaristía. En esa fecha, el Sol y Júpiter iluminan el vientre de Virgo, desde el lugar opuesto simétrico en la eclíptica Virgo. Es una señal por oposición, no es una señal por conjunción. Por oposición entre una constelación y una conjunción que es Sol-Júpiter. Entonces, ese día, situándonos delante de Virgo, mirando la constelación como la imagen de la Virgen de Guadalupe, veríamos a Virgo vestida de sol y a Júpiter en su vientre. La luna estaría en el cuadrante de la eclíptica entre Virgo y el Sol, Júpiter, correspondiente a los pies de Virgo. No está en los mismos pies, pero está de los pies hacia abajo. Esta nueva situación válida sería la posible fecha del milagro. Es en estos próximos 10 años o ya no vuelve a ocurrir hasta el año 2278. Y esta sería entonces la fecha y la situación de acuerdo con Estelario. El 13 de abril del 2023 tenemos en oposición a Virgo con una conjunción Júpiter-Sol, que se da en Piscis y que está en oposición. La luna está a los pies de Virgo, no justo pegada al pie, sino a los pies, que es lo que dice el Apocalipsis. No dice que sea pegada a los pies, sino a los pies. Por tanto, este día encaja tanto las señales astronómicas que describe el Apocalipsis con todos los datos que se han ido poniendo en la revelación privada alrededor de Garabandal, que es el que ha hablado más del milagro. Que ahora otra aparición mariana diga que no es esto, sino que es en el 2029 y fuera de los datos absolutamente que tienen que ver con lo dicho en Garabandal, pues para mí no tiene sentido. Sencillamente será cualquiera de estas interferencias que puede haber en cualquier aparición en los últimos tiempos. No tiene sentido.